Entiendo y por supuesto reconozco y respeto el debate que hay sobre la pertinencia en general de que haya organismos autónomos cuando el propio gobierno podría hacerlo. Sin embargo, creo que hay suficientes pruebas de que los gobiernos en general, y hablo en plural para no limitarlo a López Obrador, sino a gobiernos anteriores, los gobiernos en general son reacios normalmente a organizar elecciones imparciales o a transparentar sus finanzas o a someter actores económicos a un arbitraje imparcial. Entonces, no hemos tenido pues las herramientas para que los gobiernos de este país puedan impulsar derechos por encima de sus agendas, de sus prioridades y de sus propios temas. Pues en el caso mexicano está más que demostrado que cada vez que se metía el gobierno a organizar, le era casi inevitable al mismo tiempo organizar un fraude electoral. Entonces, por eso digo que en buena medida son presión de sociedad civil. ¿Qué tuvo que pasar? Y te lo pregunto Ujú. por toda la trayectoria que tienes y Gracias. periodista, observador, ¿qué tuvo que pasar para que tuviéramos organismos autónomos? Porque a lo mejor mucha gente cree que están ahí desde, pero más bien eso, ¿qué tuvo que pasar? Mira, yo soy un convencido que fueron sesiones de gubernamentales en más de una ocasión frente a la presión ciudadana para tener árbitros que pudieran resolver o interceder en temas específicos. Creo que básicamente, digamos, es la historia de todos los organismos autónomos, unos en un sentido y otros en otro, pero esta demanda ciudadana de que hubiera transparencia, de que hubiera elecciones organizadas por un árbitro independiente o que simplemente se revisaran las condiciones de competencia de cualquier tema económico, fueron en buena medida presiones de la sociedad civil que fueron aceptando paulatinamente diferentes gobiernos. Algunos básicamente por modernidad simple, es decir, era increíble que en México no existiera la transparencia y en el sexenio de Fox se tuvo que aterrizar, y otras evidentemente por una presión social mucho más intensa como fue el nacimiento del IFE original, hablo de hace 30 años todavía como parte del gobierno, pero evidentemente derivado de la crisis electoral del 88. Entonces, casi en todos los casos, pues, podemos revisar específicamente que fue una presión de sociedad civil frente, insisto, a áreas plenamente controladas por el gobierno, en donde muy pocas veces había otras voces, y los organismos autónomos de alguna manera te daban la posibilidad de que no te aplasten las mayorías frente a ciertos temas en particular o no te aplaste una decisión de gobierno no necesariamente consultada o sin posibilidades de refutarse en otros temas. Seguirle dejando pues a un gobierno la organización de las elecciones, si bien hay ejemplos en el mundo de que ha funcionado, pues en el caso mexicano está más que demostrado que cada vez que se metía el gobierno a organizar, le era casi inevitable al mismo tiempo organizar un fraude electoral. Entonces, por eso digo que en buena medida son presión de sociedad civil. Entiendo y por supuesto reconozco y respeto el debate que hay sobre la pertinencia en general de que haya organismos autónomos cuando el propio gobierno podría hacerlo. Sin embargo, creo que hay suficientes pruebas de que los gobiernos en general, y hablo en plural para no limitarlo a López Obrador, sino a gobiernos anteriores, los gobiernos en general son reacios normalmente a organizar elecciones imparciales o a transparentar sus finanzas o a someter actores económicos a un arbitraje imparcial. Entonces, no hemos tenido pues las herramientas para que los gobiernos de este país puedan impulsar derechos por encima de sus agendas, de sus prioridades y de sus propios temas. Insisto en el tema de transparencia porque es quizá el más sencillo. La transparencia, pues, no es algo que vaya, que sea connatural a los propios gobiernos, es algo que se le ha tenido que arrancar a los gobiernos. Y el INAI tenía en ese sentido una función específica, con todo y que evidentemente podemos hablar de que le faltaban dientes y demás, pero eso lo dejo para más adelante. Lo principal es
que los gobiernos han probado que sin el INAI simplemente no transparentarían ni contratos, ni cuentas, ni preguntas en general. Por eso, me parece que los órganos autónomos han tenido un papel relevante en la historia de este país de los últimos 20, 25 años. Claro, y de pronto parece que no tenemos memoria histórica o parece que hay Exacto. cosas que no alcanzamos a comprender. Quizás los más jóvenes, por ejemplo, hace poco entrevistamos al líder del Partido Comunista y decía, bueno, es que nosotros le cedimos este, nuestro registro al PRD, Ujú, ¿no? Y de ahí del PRD y se empezó a hacer ujú, Y parece ahora, o sea, yo recuerdo, creo que esas fueron las primeras elecciones que tengo recuerdo, y ahí estaba Rosario Ibarre de Piedra, ujú, por el ujú, PRT, Eberto Castillo por el Partido ujú. Comunista, y parece que toda esa lucha ahora se está, Se olvida muy fácil. olvida fácil y quizá deberíamos pensar, por ejemplo, ahora que vimos Ujú. a la hija de Rosario Ibarra, decir que la CNDH no tiene ninguna utilidad. ¿Qué lectura le podemos dar? Yo te diría, en efecto, primero que nada, hay una falta de memoria histórica en prácticamente todos los temas. Cada uno de los organismos autónomos tiene en ese sentido una razón de ser, tiene una explicación histórica y además se puede probar cómo el gobierno, sin la presión de los autónomos y de las leyes que los definen y definen sus funciones, no harían lo que hoy hacen estos órganos autónomos. Entonces, sin duda, esa es una parte importante. Yo diría que también hay que tomar en cuenta que en este sexenio en particular, el acoso a los órganos autónomos ha venido pues, en diferentes terrenos. Uno de esos terrenos es la cooptación, es decir, el poder nombrar titulares aprovechando mayorías que no necesariamente cumplen con las funciones para las que fueron nombrados o para las que fueron creadas sus organismos. Sin duda, la CNDH es el ejemplo más obvio y más claro. Habría que decir ahí que evidentemente nombraron a una persona, primero, básicamente por la trayectoria de la mamá, no por ella, porque cualquiera que haya estado en los organismos de Eureka, que era la que encabezaba su mamá, o en las luchas contra desaparecidos de los últimos 50 años, sabe perfectamente que Rosario Piedra tuvo un papel absolutamente marginal y muy pequeño en todo lo que se refiere a la lucha de desaparecidos. Entonces, en realidad ella lo nombran por lo que hizo su mamá. Entonces, segundo, ella no tenía los conocimientos técnicos y profesionales para encabezar un organismo de este tamaño. Y el resultado ha sido, evidentemente, una Comisión Nacional de Derechos Humanos desdibujada, es decir, una comisión que no acompaña a las víctimas, sino acompaña al gobierno. Y ese es un elemento fundamental que siempre hay que subrayar. Los organismos autónomos, su existencia y las leyes que definen su actuación no están exentas, obvio, a que los titulares, que finalmente toman las decisiones en la vida cotidiana, las tomen en un sentido o en el otro, no necesariamente pensando, repito, en lo mejor para la gente, sino en lo mejor para el gobierno en este caso. Eso no solo elimina la obvia autonomía, sino que sobre todo les quita utilidad. ¿De qué sirve hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues realmente sirve de muy poco. Aún asumiendo que tiene gente profesional, que no tengo duda, lo que hay claramente es una línea política de respaldar a este gobierno. Y eso es lo que hace, insisto, preocupante, porque los órganos autónomos, repito, fueron definidos originalmente como un apoyo, un respaldo, un acompañamiento, una representación de la sociedad civil frente al gobierno que no cumplía ciertas cosas. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace básicamente para darle a un órgano autónomo la vigilancia, la revisión pues, de políticas públicas, de hechos cotidianos sobre violación de derechos humanos y el poder emitir recomendaciones no solo para causas en particular, sino además en políticas generales, pero siempre como cómplices, para decirlo de alguna forma, de la sociedad civil, de quienes demandaban el cumplimiento de esos derechos. Hoy esto no está pasando, ¿sí?
Claro. Pasando, o sea, ya vimos que hay acoso a estos organismos y de pronto parece que también hay un acoso fuerte, o mejor, Ujú, un acoso fuerte al periodismo independiente y a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ujú, ¿Cómo ves ahorita qué papel crees que tiene la desinformación en estos momentos y en este tiempo electoral? Tanto la desinformación como las noticias, falsas. ujú. Yo creo que tiene un impacto muy importante. Déjame nada más dar un pasito atrás porque, en efecto, periodismo y organizaciones de la sociedad civil pueden ponerse dentro del mismo paquete de organismos autónomos en ciertos elementos. Finalmente, el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil lo que buscan también es acompañar, documentar demandas de la sociedad civil frente a público general y gobierno en particular. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, buena parte de ellas nacen ante la ausencia del Estado. Y en el caso del periodismo, la posibilidad de dar un servicio cotidiano a los lectores de lo que está pasando en el país. Por eso digo, esa parte me parece clave de subrayar, que es finalmente organismos de autónomos de la sociedad civil o medios, podemos darle un servicio a la gente que no necesariamente está en la misma sintonía, digamos, que el gobierno. Muchas veces es a contrapelo del propio gobierno. Por eso la insistencia es, sí creo que hay estas áreas de apoyo a la sociedad que le brindan herramientas para tomar sus decisiones y demás, ¿no? Pienso evidentemente en el periodismo como un ejemplo clarísimo. Por eso mismo también podríamos decir que la andanada desde el gobierno ha sido casi diríamos pareja a los tres niveles, es decir, a los autónomos, a los medios y a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque se ve a un gobierno con una sola voz y peor todavía, a un gobierno que no acepta ningún tipo de disidencia. Eso es un elemento fundamental por los cuales este gobierno golpea cotidianamente a estos tres niveles, a los autónomos, a las organizaciones y a los medios. No están acostumbrados ni a tener otras voces, ni a tener críticas, ni a tener contrapesos. No he usado la palabra contrapesos, pero evidentemente es una cosa, es un concepto fundamental cuando se revisa organismos autónomos, medios u organizaciones de la sociedad civil. En todos los casos, podemos servir como un contrapeso frente a un gobierno que tiene todo el poder, todos los recursos, toda la fuerza, e incluso en este caso las mayorías en el Congreso que les permiten hacer casi cualquier cosa. Por eso me parece clave la consolidación por lo menos en esta etapa. Quizá más adelante podemos revisar el tema de los órganos autónomos y hacer la reflexión si deben estar afuera del gobierno o no. Pero hoy es una reflexión que me parece incluso ociosa, porque lo concreto es que no hay transparencia y que este gobierno no quiere transparencia. ¿Para qué nos metemos a discutir si, en términos conceptuales y abstractos, si el INAI debe o no existir? Cuando lo concreto, repito, es que pues una persona ni siquiera puede pedir su historial médico en el IMSS porque no le van a contestar.